Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo en el canal digital del Diario de la República. Vamos a mostrar la portada de la República que trae siempre un titular importante, o casi siempre, y en este caso señala que el 75% de los peruanos son afectados por la violencia delictiva. Esta es una encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Se trata del porcentaje más alto de los países de América Latina. En comparación, dice, en una bajada a la República, la violencia vinculada al delito en los países miembros de la OCDE afecta al 30% de los ciudadanos. Casi 9 de cada 10 encuestados afirman estar siempre, a menudo u ocasionalmente preocupados por convertirse en víctimas de un crimen violento. En la nota que desarrolla el diario, firmada por Aarón Ramos, se establece que el Perú es el país de América Latina que más le teme a la criminalidad. Esto, de acuerdo a este reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es más conocido como la OCDE. De acuerdo con el estudio, decía, el 75%, es un huevo, 75% de los peruanos considera que la delincuencia o la violencia está entre los 3 problemas más importantes del país, que es el porcentaje más alto de la región y muy por encima del promedio de América Latina. Este estudio, resalta la nota de Aarón Ramos, fue aplicado en 10 países de la región y los datos, en el caso peruano, fueron recolectados en mayo de este año. Y el panorama, la foto, este cuadro dantesco, revela que 9 de cada 10 ciudadanos dicen vivir con temor constante o frecuente a ser víctimas de un crimen. ¿Se imaginan? O sea, la gente sale con miedo a las calles. Más adelante señala un dato del Ministerio de Economía y Finanzas que prevé que la criminalidad le va a costar al país 19.800 millones de soles al cierre del 2025, un monto equivalente al 1,7% del Producto Bruto Interno, 1,7% del PBI, monto que supera, por cierto, al presupuesto que el gobierno busca destinar al sector orden y seguridad, que son 15.821 millones de soles para el próximo año 2026. Hay más información acá, unas proyecciones, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el Banco Central de Reserva, el BCR, que sostienen que el costo de la inseguridad podría llegar incluso al 3% del PBI. Ojo, esto no es moco y pavo, ¿eh? Esto es un problema serísimo. Y el último dato que aparece, que me parece importante destacar, es que durante el último CADE, ejecutivos, fue un CADE electoral, la encuestadora Ipsos reveló que la inseguridad se ha convertido en la preocupación número 1 de los empresarios, de los altos ejecutivos del país. Alfredo Torres, presidente de Ipsos, dice, cuando se les pregunta a los empresarios o ejecutivos, el 85% de empresarios mencionan la delincuencia, 85%. Este año 2025, en el 2022 era 49%. Destronando al segundo lugar con un 82% a la corrupción.
que hasta hace muy poco, efectivamente, era el cáncer, el mayor de los males en nuestro país. Bueno, lo sigue siendo, ¿no? Lo sigue siendo. Corrupción a raudales, corrupción en todas las instituciones, en todas. Sin que nadie le ponga coto a esta situación. Esta encuesta de Ipsos en el CADE fue dirigida a las 5.000 empresas más grandes del país. Mientras tanto, el presidente José Gerí, el hombre de paja del fujimorismo y sus anexos, o el fujimorismo y sus aliados, sigue haciendo histrionismo, teatro, gestos para la platea, remangándose la manga, en plan Bukele, hablando tontería y media, pero esta es la realidad. Un mes de gobierno de Gerí y no ha pasado absolutamente nada, nada de nada. O sea, que no venga acá con gestitos efectistas para contentar o impresionar o impactar o hacérsela de bacancito, si es incapaz de lograr resultados. El día de hoy temprano estaba escuchando La Encerrona y los asaltos y los asesinatos siguen a la orden del día. Pedro, Sí, Valeria. ¿me escuchas? Mira, por aquí tengo un dato de Juan Carvajal que dice, se incrementa a 157 los homicidios registrados Qué bestia. durante el gobierno actual de José Gerí. Lima con 41 y Huaura con 10 son las provincias con la mayor cantidad de homicidios registrados, con el 85 y 90% causados por proyectil de arma de fuego respectivamente. No, nos estamos acercando a otros países donde la violencia ya está instalada, se ha normalizado, lo que en el caso peruano era inimaginable hasta hace muy pocos años. Todo esto es relativamente reciente, pero en fin, vamos a cambiar de tema por un ratito y tenemos unos bytes de el candidato a la presidencia de la República, Rafael López Aliaga, que sigue hablando tonterías, prometiendo paparruchas y cosas que no va a ser capaz de cumplir, ¿no? Una, por ejemplo, sobre aeropuertos. A ver, Valeria, sorpréndenos. Se le dé una tablet, ¿ya? A cada niño, a cada niña. Desde primaria hasta quinto de secundaria. Tablet. La tablet se queda en el colegio, pues se la pueden robar en la calle. Pues la tablet te evita que el gran gasto de impresión de libros cada año. Ya no se usan libros porque los libros están en la tablet. Te evita todo el tema de generar los exámenes. Los exámenes ya vienen hechos por algoritmo. Algoritmo nórdico. Este es un programa nórdico que en mi caso yo lo he comprado para colegios sin fines de lucro, que tengo varios a nivel nacional, sin fines de lucro, ¿no? Entonces, ese software tú lo aplicas en colegios nacionales y tienes primero el contenido adecuado, segundo las pruebas ya hechas, random, ¿no? Y tercero, lo más fregado que hay, lleva el registro de notas, manual. Entonces al profesor lo liberas totalmente a dedicarse a cada niño, sobre todo a los que están atrasándose en el rendimiento. Es un tema importantísimo. La educación es fundamental. Pero por ahí tenemos que arrancar, pues. Pero hay modelos que funcionan en el Perú que nos están usando. Por ejemplo, El modelo nórdico es traer el modelo de Finlandia acá. Pero ya me he dado el trabajo de traerlo. Yo lo uso ya en colegios sin fines de lucro. Este tío está, no, de verdad que yo no sé si tiene un tema, si va al psiquiatra, tiene terapeuta, psicoanalista, se medica o no. Si no, creo que debería hacerlo, porque la verdad, de Lima potencia mundial, que ya sabemos que eso jamás ocurrió, de las no sé cuántas miles de motos que ya sabemos que están ahí guardadas, nunca se usaron, los vagones que están ahí también enterrados en algún lugar del centro de Lima, ahora ofrece el modelo nórdico
de la educación para el Perú. ¿En serio? ¿Vamos a hacer Finlandia? ¿Ah? ¿Quién puede creer esas paparruchas? ¿Quién puede creer esas tonterías inviables? Ojalá el Perú inicie un camino sólido, sostenido en el tiempo, para que la educación pública, por ejemplo, mejore sustancialmente. Pero este señor está haciendo pura demagogia. De verdad, qué manera de vender cuentazos. Me alucina en lo personal que gente inteligente, que ha pasado por buenos colegios, bien alimentada, lee, va al cine, al teatro, qué sé yo, piense que este señor Rafael López Aliaga sea una opción. O sea, no por nada, digamos, tiene un porcentaje más o menos importante en las encuestas. Es alucinante. O sea, de verdad, este es un país enfermo, enfermo. Bueno, eso era en materia de educación, pero también había un byte sobre aeropuertos, Valeria. Aquí te lo pongo, Pedro. Ahí te A lo ver, mando. a ver, ¿qué dice López Aliaga? ¿Qué promesa España tiene nos casi trae 90 ahora? millones de turistas, Perú tiene 4, ¿ya? Perú es más que España. En turismo somos mucho más, tenemos mucho más diversidad, ¿ya? En lo que es, no solamente turismo de Cusco, Puno, Arequipa, que está consolidado, pero hay que crecerlo más también, hay que darle mayor cantidad de días al turista. Cada día que se queda en Perú te deja $1.000 un turista, ¿ya? Un turista de alta gama. Entonces, ese turista hay que traerlo y ya viene a Perú, ya hemos crecido bastante ahí, pero ese mismo turista tienes que llevarlo a Iquitos, ese mismo turista tienes que llevarlo a Tarapoto, ese mismo turista a Chachapoyas, ese mismo turista a Arequipa, ese mismo turista a Chiclayo, a La Libertad. El Perú, en cada sitio que te voy mencionando, mi cálculo es que faltan 14 aeropuertos internacionales, ¿ya? Y conexión ¿Y podría hacerlo usted en los 5 años de gobierno? es muy fácil de hacer. Fácil. Es muy fácil hacer. Bueno, es que vengo a un sector privado, ¿ya? Que las cosas son más rápidas. Y lo he demostrado, ¿ah? Me he encontrado con tanta gente en el MUNI, no se puede hacer. Alcaldes diciéndome no se puede hacer. Exalcaldes, ¿no? Que han estado del lado de la corrupción, no se puede hacer. Está en los videos. No se puede hacer, mira, está. A mí no me... ¿Sabes qué he encontrado yo? Dentro de la estructura legal hay una modalidad que se llama concurso oferta. Ya. Entonces, el dichoso expediente técnico, que un caviar pues es un terruco cobarde, ¿no? Es un tipo que no llega a ser terruco, pero tiene la ilusión de hacerlo, ¿no? O los admira. Entonces, el caviar, ¿qué hace? Te hace el expediente técnico 40 veces y te cobra 40 por 5, 200%, pero nunca hace nada, no hay ni una obra. Dije, ¿cómo rompemos este círculo vicioso? Concurso oferta. Vamos haciendo la obra, vamos destrabando las interferencias que son el inicio de una obra importante y vamos construyendo. Por eso hemos sido tan rápido. Primero la obra, después el contrato. Realmente es como un cómico ambulante, ¿no? Vende cebo de culebra. Y otra cosa que me alucina es que el periodista que lo entrevista le sigue la cuerda como si estuviera diciendo algo coherente, congruente, con sindéresis. Y luego no podía faltar. Claro, y si no te gusta es porque eres caviar, ¿no? Señor López Aliaga, dedíquese a otra cosa. Dedíquese a otra cosa porque para esto no sirve absolutamente nada. ¿Qué cosa? No entendí. Ah, mi micro, está acá. Ya. Bueno, más adelante vamos a conversar con Jeremías Gamboa, autor de este libro, El principio del mundo, que es un tocho de casi 1000 páginas, 972, y que voy a confesar que no he leído, pero hablando con Jeremías me ha dado una serie de pautas, de textos que he leído, textos de críticos literarios
españoles, comentaristas chilenos. La verdad que la crítica que tiene este libro, que confieso atemoriza, ¿no? Inhibe por esta cosa portentosa que incluso no sé cuánto pesará, pero lo compré, a ver, yo les digo cuándo lo compré el 20 de agosto de este año, porque este libro ha salido este año, y Jeremías es considerado uno de los escritores más importantes de su generación, o acaso el más importante según algunos críticos literarios. Pero mientras que lo esperamos, yo quería aprovechar para compartir con ustedes, y si ustedes quieren intervenir, bienvenidos los comentarios, sobre cómo se imaginan el escenario electoral de abril 2026. Santiago Pedraglio, que es sociólogo y yo lo considero como uno de los mejores analistas del país, un observador agudo, acerado, dice, por ejemplo, en un artículo que publicó el día lunes, antes de ayer, en El Comercio, que es muy probable que quien gane en segunda vuelta obtenga una primera mayoría en el Congreso, pero va a estar lejos de la mayoría absoluta. Esto obligará a que deba pensar seriamente en establecer alianzas. De lo contrario, correrá el riesgo de pasar por el machete de la vacancia. Y acá a lo que quería ir es este tema que conversamos el día lunes con Rosa María Palacios aquí en el programa, y es que esa amenaza, esa espada de Damocles, que es la revocatoria por la vacancia por incapacidad mental, si continúa, nos va a mantener en esta situación en la que hacemos el ridículo internacional de elegir presidentes que jamás terminan su mandato. Desde que el fujimorismo, durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, comenzó sistemáticamente a dinamitar las presidencias a través de su control férreo en el Congreso de la República, cosa que ha hecho desde entonces hasta el día de hoy, ¿no? Para beneficiar sus propios intereses, para actuar de la manera que le sale del forro, con ese talante autoritario que les caracteriza, y así. Pedro, Sí. justo intervengo para comentarte que ya tenemos comentarios. A ver. Vamos a ver algunos. Carlos Villanueva dice: felicitaciones por su nuevo programa periodístico en comunicarnos con la verdad. Eso le gusta al pueblo, no sean como Will. No, Nica. No. Ya, no. Generoso el comentario, pero Willax, esa letrina. No, acá opinamos, nos equivocamos, somos honestos, auténticos en lo que opinamos, creo. Francamente es patético este sujeto, ¿cómo es posible que sea candidato este chatarrero? En alusión a López Aliaga. Pero volviendo al tema de los escenarios, o sea, hay otra hipótesis que se le ha escuchado a... También importará el curso de educación sexual escolar de Finlandia. Buen punto. Volviendo a los escenarios de las elecciones del 2026, les pasaba hablando en momentos diferentes, ¿no? Tanto con Juan Carlos Tafur como con Clatzer Tuesta. Ellos no descartaban la posibilidad de que, si los candidatos de la extrema derecha, ¿no?, los candidatos de la caverna, a saber, Rafael López Aliaga,
Keiko Fujimori, Philip Butters, Carlos Álvarez, y no sé quién se me está escapando por ahí. ¿Qué pasa? Bueno, Acuña y compañía. ¿Qué pasa si son superados por un candidato que no es de la coalición autoritaria? Un candidato que no es del pacto mafioso. El escenario hipotético que ellos sugerían es que alguien podría, a través de el hombre de paja, o sea, Gerí, declarar en suspenso las próximas elecciones por un tema de seguridad, por la situación crítica y de emergencia en la que vive el país, y podrían ponerse en paréntesis las elecciones para postergarlas. ¿Es factible un escenario así? En el Perú todo es posible. Yo tampoco lo descarto. O sea, no se me ha ocurrido que algo así podría suceder, pero conociendo a nuestros, me niego a decirles políticos, me niego, conociendo a estos personajes mafiosones que favorecen las economías criminales, yo no sería capaz de negar que algo así pudiese ocurrir en el país. La otra, ¿qué sucedería si las opciones radicales de izquierda que podrían aparecer? Porque, claro, uno en Lima ve estas encuestas, siempre López Aliaga, Keiko, pero hay que decir las cosas como son, ¿no? El limeño es absolutamente ombliguista. No ve más allá de las fronteras de la capital. Y en el sur, la gente está muy molesta. Y en el sur muchas veces se deciden las elecciones. Entonces, otra hipótesis, esta también creo que es de Juan Carlos Tafur, o sea, no descartemos que de pronto aparezcan en el escenario, en una segunda vuelta, ya no Keiko, ni López Aliaga, ni ningún representante de la derecha, sino dos outsiders o dos candidatos radicales de ultraizquierda para incendiar la pradera. Si eso sucede, ¿qué va a pasar en el país? ¿Qué va a pasar con la presión de los sectores más poderosos que suelen estar vinculados a la extrema derecha? Y lo estamos viendo, este último CADE ha sido una vergüenza por el programa y el tipo de invitados que han tenido, el CADE más facho en su historia, pero volviendo a la situación, es que van a pedir un golpe de Estado. Tampoco lo descarto, ¿eh? Si esa es la situación. ¿Qué podría ocurrir ahí? ¿Podría darse un estallido social? Tampoco lo descarto. O sea, de verdad que estamos en una situación tan precaria, tan deteriorada, con instituciones absolutamente tomadas por asalto por las fuerzas más oscuras del país. No hay una sola institución independiente. No hay una puñetera institución fundamental en el Perú, chúcara, que mantenga el equilibrio de poderes. No, tenemos un poder ejecutivo títere, monigote, hombre de paja. Tenemos un Congreso que es como el cuartel general, como la cueva de Alibaba y sus 40 ladrones, desde donde se manejan todos los hilos, por 4 o 5 familias, ¿no? Desde Keiko Fujimori, pasando por Acuña, Luna, Cerrón,
Y desde ahí se maneja absolutamente todo. Tribunal Constitucional, fujimorista. Bueno, hay un único integrante independiente, Manuel Monteagudo, ¿no? Que está ahí resistiendo como Asterix y Obelix en la aldea de los Galgos, pero es uno solo. Siempre le ganan por mayoría. Un fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, que en vez de currículum pareciera que tiene un prontuario, que se resiste a devolverle el poder a Delia Espinosa, que acaba de ganar 2 acciones judiciales. Y el otro le responde que va a esperar a la Junta Nacional de Justicia, que siempre ha sido un grafiti pintado en la pared, pero que ha resucitado para hacerle la vida imposible a aquellos fiscales independientes que no se han alineado con este poder fáctico y muy poderoso y muy efectivo que viene destruyendo el país palmo a palmo, día a día. Y así nos la pasamos hasta, además, uno dice, ya tocamos fondo. No. Mi sensación es muchas veces como que el Perú viene cayendo desde las alturas de un edificio de más de 100 pisos y recién vamos por el piso 49. Todavía no nos hemos metido el contrasuelazo. Todavía podemos caer más. Y no hemos tocado fondo, todavía esto va para peor. Porque como dice el escritor Alonso Cueto, en el Perú todo es empeorable. Y en mi pequeña opinión, que no es muy optimista, digamos, estamos camino hacia eso. Estamos camino hacia eso también un poquito porque lo permitimos, ¿no? Un poquito porque lo toleramos. Un poquito porque no nos revelamos todo lo que nos deberíamos revelar. Con B larga. Y eso. Yo creo que la crisis en la que nos encontramos nos puede llevar incluso a una situación de no retorno. Es verdad que en 200 años de república el Perú no ha tenido un momento perfecto, ideal, ¿no? Pero también es verdad que pocas veces nos hemos encontrado en una situación tan particular, tan inusual, tan insólita que ya hay analistas extranjeros que comienzan a ver lo que está ocurriendo en el Perú como un fenómeno nuevo que no se ha replicado en otros países y que lleva a un deterioro de la democracia, del Estado de Derecho, del equilibrio de poderes, y que de continuar así va a terminar arrasando y aplastando con las libertades individuales y fundamentales que tenemos todos los peruanos. Entre Pedro ellas, Salinas, sí. pasaba para decirte que tenemos más comentarios. A ver, dale, Valeria. Tula nos dice, buen programa, hashtag por estos no, ha tenido mucho éxito. Limachi quiere sacar una ley para castigar con prisión a personas que induzcan a no votar por algún candidato. Más que nunca, hashtag por estos no. Gracias, Tula, por el comentario. Sí, por estos no, que es una campaña promovida por mi amiga y colega Rosa María Palacios. O sea, de verdad que si uno de estos impresentables regresa o mantiene o sigue tentando el poder de una u otra forma, yo creo que si eso ocurre, habremos perdido como país, habremos perdido como ciudadanos. El fujimorismo es la peor maldición
que hemos recibido los peruanos. Si estamos como estamos, en buena cuenta, se debe a esa lacra llamada fujimorismo, que debió desaparecer o extinguirse naturalmente después de ese régimen corrupto y criminal de Alberto Fujimori. Yo trato de comprender por qué sigue existiendo. Si no existiera, yo creo que el Perú sería otra cosa. Si no existiera el fujimorismo, creo que estaríamos en mejores condiciones. Pero ahora, no solo es el fujimorismo, ahora tiene adláteres, ¿no? Tiene clones. López Aliaga. Es más, el día de ayer conocí al candidato de la izquierda, uno de los precandidatos de la izquierda radical, Ronald Atencio, con unas ideas ultraconservadoras que no lo distanciaba en nada de movimientos como el fujimorismo o Renovación Popular, la Coordinadora Republicana, que es este conglomerado de los denominados viejos lesbianos, y que están en contra de valores progresistas, están en contra de las libertades del individuo. La libertad individual es algo que debe defenderse a rajatabla. A rajatabla. Pero si no lo hacemos, o sea, si no hay lucha, si no hay pelea, porque la libertad no es que ya se gana, se conquista y ahí se queda instalada. No. La libertad es un valor que puede perderse en cualquier minuto. De hecho, ya la estamos perdiendo de manera progresiva en los últimos años, gracias al fujimorismo, al cerronismo, a Acuña, López Aliaga y sus grupos de cruzados medievales y cosas por el estilo. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a conversar con Jeremías Gamboa. Buscamos entre papeles, entre nombres, entre miradas que esquivan la luz, porque la verdad no grita, la verdad resiste. La verdad a fondo, donde el miedo no alcanza. La verdad a fondo, donde el poder se disfraza. La verdad a fondo, no se vende ni se calla. No hay neutralidad frente al abuso, ni objetividad ante el dolor, solo el deber de mirar sin pestañear, aunque duela, aunque tiemble la voz. Cada historia oculta un rostro, cada cifra un silencio y cada verdad una pregunta sin respuesta. La verdad a fondo, donde el miedo... Continuamos con el programa. Ya está con nosotros Jeremías Gamboa, de quien hablamos en el bloque anterior a propósito de su última novela, El principio del mundo. ¡Wow! Asusta. Jeremías, bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Qué gusto estar acá. Bueno,
ya confesé que no he leído tu novela, pero que sí he leído las críticas, entrevistas que te han hecho. ¿De qué va, en síntesis, El principio del mundo? Bueno, es una larga meditación, es un largo desenredo de un nudo que ha atrapado a un personaje peruano en el nudo colonial, en un malestar bestial. Es un personaje que ha terminado una maestría en Estados Unidos, pero que no está ni mucho menos en ningún tipo de situación de bienestar, ¿no? Y regresa al Perú a encontrarse con todos sus fantasmas, los fantasmas del pasado, la escuela pública, de primaria y secundaria, la universidad, las relaciones sociales que ha tenido en el trabajo, pero todo eso es a través de 3 conversaciones que él va teniendo cuando regresa a Lima, una con un compañero del colegio, que se llama Sabino Zárate, otra con la profesora que le enseñó a leer y a escribir, que se llama Marina Montemayor, y finalmente desencadena en una larguísima conversación en la que recupera el origen, la memoria familiar, ¿no? Que es el drama de la madre, que se llama Candelaria Amaro, y que le revelan esos 3 personajes diferentes aspectos del Perú. Es como una mesa en la que se sientan a conversar personajes sobre el Perú, de manera que, claro, una novela sobre el Perú es una novela pues, que no puede tomar pocas páginas, ¿no? Entonces, obviamente. se extendió Ahora, hasta hacer esa es la estructura de la novela. ¿De qué forma se retrata el Perú racista, clasista, elitista, discriminador, excluyente, prepotente? Y que ocurre en todos los estamentos del Perú, ¿no? O sea, unas cosas que me ocurrió con los lectores es que se sorprenden de que, por ejemplo, en la escuela pública, en el salón de la escuela pública, haya jerarquías. Sí. Hay gente con más privilegios que otra, hay gente más blanca que otra, o que se asume más blanca que otra, Sí. y que discrimina a la gente del turno tarde. En el turno tarde hay jerarquías, gente que se siente más blanca que otra, que discrimina a la gente del turno nocturno. En el turno nocturno es lo mismo. Discriminan a los serranos, y en la escuela rural lo mismo. Hay como una idealización a veces de las clases populares como no racistas. Y sin embargo, en la escuela rural ocurren, las diferencias son quién lleva sombrero, quién no, quién lleva ojotas y quién zapatillas. Esto es transversal. Y esto se eleva a las clases altas. Tú eres un colegio público, es el colegio privado, es el pituco del barrio. Claro. Pero ese tiene otro colegio, ¿De qué que es colegio más eres? pituco, y el otro más, y de qué colegio eres, y eso no acaba nunca, ¿verdad? Entonces, es un corte, diría yo, que es lo que permite una gran novela grande, es una novela larga. Es una disección, es como meterle un químico al cerebro del Perú y mirar en una radiografía la situación, ¿no? del Perú. Entonces, hay 2 principios en la novela, hay muchos principios, pero hay 2 leyes importantes, que una es la casa, donde la madre le ha dicho a este personaje de mi novela, Manuel Flores Amaro, oculta tus señas, trata de blanquearte o mostrar las señas blancas y no las indígenas, o el pueblo indígena, porque eso te va a hacer mejor en la sociedad, cosa que muchos peruanos han internalizado, y del otro lado la sociedad, que te dice es mejor tener señas más blancas que señas diferentes, ¿verdad? Pero que no solamente es piel y fenotipo, ¿verdad? Es vestimenta, es acento, cómo hablas, cómo usas el español, a qué suena, y eso te va modificando en función de una situación siempre específica. Tú eres cholo en un lugar y blanco en un lugar, y gringo en otro, porque en el Perú nos medimos las pieles y nos estamos constantemente... Eso es un principio, en el sentido que es una ley que muchos extranjeros me han hablado, ahora que estaba empezando a mostrar el libro afuera, dicen que loco, eso es bien peruano. Sí. En todas las sociedades hay racismo, pero en el Perú Perú tiene esa especificidad. Una de los comentarios sobre la novela, ya no me acuerdo si lo leí o lo he escuchado en una de las entrevistas que te han hecho sobre el libro, era en España, ¿no? Miramos con desprecio a los peruanos. Pero la forma en que los peruanos se tratan entre sí ya es una cosa de locos. Esta es una crítica bien bacán de un pata que se llama Alberto Olmos, un crítico muy... Pero qué verdad. Y dice algo así como, si usted piensa, creo que es una crítica, dice, si usted piensa que los españoles discriminan a los peruanos, no sabe lo que hacen los peruanos entre ellos. Sí. Bueno, sí, claro. Eso es así todo el tiempo, nosotros lo vimos todo el tiempo. En todos los lugares, o en muchos, no sabes con quién te has metido, no sabes con quién estás hablando. Eso significa que tú eres un poquito menos que yo. Lo que hace esto es que nos impide justamente tener una conversación de iguales. Lo que nos impide, el mismo autor que habló del nudo colonial, que es Gonzalo Portocarrero, es el que habla que tenemos la dificultad de decir nosotros. Solo somos nosotros cuando Guaivida mete un gol
y estamos a punto de ir a bueno, Nueva el Zelanda, fútbol, sí, ahí somos ya. iguales. Sí, Ahí sí, todos sí. somos hinchas o cuando comemos un lomo saltado. Fútbol y comida, ya. Pero, Exactamente. por ejemplo, el limeño de clase media, media alta, que es incapaz de considerar como un igual a alguien que no es de su burbuja, digamos, ¿no? O sea, mueren 50 personas. Por ejemplo. Mueren 50 personas, una masacre. Así es. Valen menos, pues. Valen Tienen menos porque valor. no murieron en Lima. Así es. Y eso, yo hace poco he dado una entrevista a la BBC que ha tenido un montón de rebote y porque dije un par de cosas. Quizás te debí matizar más, pero ¿qué es eso? Que los peruanos no se ven a sí mismos con claridad, porque se verían como nosotros. Eso aflora cada 5 años en las elecciones, sobre Sí. todo en la segunda vuelta, en donde un candidato suele representar a un grupo y el otro grupo, Sí. y no se pueden entender como pares, ¿no? Ese es un principio del Perú, eso lo aprendemos en la escuela. No, de hecho, cuando tú estás en el sur, en Cusco, en Puno, y hay gente que defiende a Pedro Castillo, no, la izquierda, el comunismo. Y claro, yo trato de ponerme en los zapatos de estas personas y sí entiendo que de alguna manera sienten que con Castillo hubo una especie de conspiración limeña para sacarlo, ¿no? Puede sonar un poco loco, una teoría de la conspiración, pero algo de eso hay, porque siempre se les discrimina, se les excluye, y cuando llegan, claro, Pedro Castillo intentó un golpe de Estado, fue corrupto, está bien preso, creo yo, o sea, pero esa sensación de que cada vez que estos sectores asoman la cabeza y se las guillotinan de alguna forma a sus representantes, se genera más división en el país. Es una percepción personal, ¿no? Bueno, yo tengo la misma impresión, ¿no? Y obviamente esa demanda de un grupo es capitalizada por gente como Castillo, que es improvisado, Sí, gente claro. que no está preparada y que perpetúa un estereotipo sobre que nos divide más, ¿verdad? Y que hace las cosas mucho más complicadas, ¿no? Ahora, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Alguna vez dejaremos de ser racistas en el Perú? ¿Alguna vez dejaremos de ser clasistas, de ver al otro como inferior, como que no es de mi clase, en consecuencia, cholo de mierda? Hasta aquí nomás contigo, ¿no? Porque es así. O sea, ¿qué nos podría llevar a otro lugar? Solo la educación. Sí. Ahora, sí. lo otro es que todo el Perú se psicoanalice, es carísimo, no hay forma, ¿verdad? No se No, puede. no, es verdad, pero es verdad. Yo siempre digo, Sí. este es un país enfermo. Así es. Debería estar en un En el diván. en un diván, totalmente. Bueno, yo he escrito este libro porque en parte tengo 20 años de terapia psicoanalítica, precisamente, y siento que me he desenredado y mi personaje se va a desenredar dolorosamente, porque lo que tiene que hacer un peruano es, en la conciencia más interna, más profunda, asumir que tiene una versión de alguna zona de él. Eso se ha visto en películas, dioses de Josué Méndez, en mucha literatura peruana. Le ocurre a Zabalita, en Conversación en la Catedral. Zabalita es un blanco hasta que va a San Marcos. Claro. Regresa nuevamente, después de estar en Cahuide, a la casa de Miraflores y dice, me siento un poco más cholo. Y tú te veo distinto, porque se choleó. O sea, tenemos ese asunto metido. Entonces, claro, hay dos opciones, diría yo, ¿no? La salud mental, dificilísimo. Y lo otro es la educación. Pero ahí está el otro tema de la novela también, ¿no? La educación es en este momento, diría yo sinceramente que es la única área que tiene un consenso en los sectores políticos, si se puede llamar sectores políticos a lo que hay no, en el yo Congreso creo- y tal. yo creo que no. Estos grupos, digamos, Sí. ahí, solo en una cosa, bueno, en varias cosas coinciden, básicamente leyes ¿no? procriminales y tal, pero en otro que coinciden es, no queremos reforma educativa, no queremos mejora de los profesores a nivel de capacitación, no queremos mejorar la educación pública, para que se mantenga un statu quo que beneficia a los que reciben una educación mejor que la que reciben los. Entonces, si tú no educas, mira, Pedro, todas las segundas vueltas, la conversación es la misma.
¿cómo podemos llevar estos dos patas o estas dos personas a la segunda vuelta? Y siempre terminan en, es que el pueblo no sabe elegir. ¿Y por qué no sabe elegir? Porque el pueblo no se ha educado, ¿verdad? Y por lo tanto pueden comerse los cuentos que tú Que quieras, en los parte políticos es que tú quieras. cierto y en parte no, porque digamos, si hemos llegado a esa pésima elección es porque nos falta una reforma política integral. O sea, Sin duda. para comenzar. Ahora ya no hay de qué elegir. No, Ahora, no, por eso, ahora pues, ya no va. Ahora sí, sí. Como Sí. consecuencia de esa falta de reforma política, Sin duda. terminamos optando por el cáncer y el SIDA. Esa es la opción. O sea, ¿cuál es el mal peor o el mal menor, perdón? Pero igual al final siempre estamos con dos, Bueno, el mal menor suele ser que después de votar es el mal peor. tal cual, tal cual. Por eso tal tu cual, lapsus. tal cual, tal cual. Sí. Jeremías Gamboa, además de ser uno de los escritores, de los mejores escritores de su generación, o acaso el mejor, como dije yo, está casado con Mariana Altaos. Para mí, una de las mejores dramaturgas del país. Y en una de sus obras, es que siempre me olvido el nombre, esta es la Dime de cuál. la de la educación. Tiene que está dos. basada en el libro de La vida en otros Daniela planetas. Rodal, La vida en otros planetas. Que tiene que reponerla porque de verdad que es una obra. Yo me acuerdo que la fui a ver, me encontré ahí con Sandro Venturo, que en paz descanse. Salimos, o sea, removidos por dentro porque la realidad de la educación rural en el Perú es terrible, es dramática, y hacen un ejercicio bien bacán sobre las diferentes reformas educativas a lo largo de los años, a lo largo de los diferentes regímenes políticos que hemos tenido desde los militares hasta ahora. Y claro, y cuando tú agarras y ves que hay cierta continuidad, cuando el ministro de Educación es Jaime Saavedra, al cual luego el fujimorismo le Así cortó es. la cabeza porque tenía simplemente sangre en el ojo, ese momento, tú dices, es un momento esperanzador cuando estás viendo la obra y dices, y plac, le cortan Pero mira la qué cabeza. interesante, ¿ah? La crisis empieza con Saavedra. Sí, Es un sí, ministro, sí, sí, Es un, no, ministro, no. Es un ministro de Educación. Sí. Keiko pide su cabeza. Sí. La del ministro de Educación. Sí. Por unas computadoras. creo. Pues sí, una Desde la- estupidez que no dependía de él. Ahí empezó la crisis política. Totalmente de volatil- acuerdo. de lo que estás hablando mientras venía acá, te escuchaba, ¿no? Ahí empezó los 8 presidentes. las Sí, 10. sí, todo, Empieza todo, con un todo. ministro de Educación. Es bien interesante. La lucha es por la educación. Y luego, en la última gran crisis, digamos, más que crisis, el gran cisma que ha empezado ya entre peruanos, a partir de la segunda vuelta que pone a Castillo y Keiko denuncia un fraude, es un profesor rural. O sea, lo que te está diciendo es que en el ministro de Educación, Saavedra, y en el profesor rural, que la gente ha puesto ahí, ganó por algunos votos, pero ganó. Así que vamos a hacer. Sí, sí, sí. Lo que hay, Pedro, es que no me pa- hubo fraude, Me parece a mí ganó. me parece a mí que en el inconsciente, en lo profundo del peruano, así como anuida una persona con una raza, con un racismo complicado o difícil, vamos a decir, anida un verdadero interés en la educación, como botín o como esperanza. Ese es el tema. Ese es el tema. Porque me parece que Saavedra representaba una esperanza, Sí, claro. sin duda, pero también es un botín. Porque yo estaba hace poco en una universidad de Lima Norte y he escuchado historias sobre otra universidad que no da, diría yo, un servicio educativo realmente adecuado, y sin embargo hay gente que manda con mucho esfuerzo desde el interior del país a sus hijos a vivir en un espacio para ir a esta universidad, un esfuerzo de toda una familia, es decir, la familia cree en la educación, por eso votó por Castillo. Saben que la educación es el camino para un desplazamiento, para un estado de bienestar, y bueno, quizás no lo sepan, pero también para una ciudadanía. Para esto que tú planteas, ¿cómo vamos a cambiar? Bueno, el consenso de una zona serranista y de una zona fujimorista es que no queremos esto, ¿verdad? En eso coinciden todos. Pero es bien interesante cómo la educación está debajo de toda esta crisis política. No, y la educación es clave y fundamental para salir También. de esta Absolutamente. situación de... Es decir, que el Perú es eco- muy complejo. porque- incluso económicamente, ¿sabes? O sea, para la gente que está de acuerdo con el mercado, yo, por ejemplo, ¿no? Que estoy a favor, o sea, está muy bien, ¿no? Es mejor tener gente educada. O sea, Obvio, o sea, obvio. todos los milagros asiáticos
implicaron una reforma educativa bestial. O sea, en estos países el profesor tiene un estatus absoluto. Los O sea, países escandinavos, cabrón. por ejemplo. Ahora viene López Aliaga que con laptops nos vamos a convertir en fineses o en finlandeses, o sea, en nórdicos, ¿no? Pero claro, es la educación efectivamente la que lleva a estos países a ser lo que son. así es, así es. Pero, claro, Entonces, mira, es bien interesante porque Saavedra en su momento era el puente yo diría que el gesto de mayor madurez en representación política en el país en muchos años. De un ministerio, de una presidencia a otra, sí. hay un De Humala a PPK, Un o sea, ministro, hay un un ministro que ministro. se mantiene, porque Sí, le da sí. continuidad Así es. a una reforma. O sea, lo que ha pasado en el Perú es que debería ser, creo yo, que el ministro de Educación tenga un cargo del nivel del PAT del BCR, de Julio Velarde. Sí, claro. O sea, tendría que ser Tal inamovible. cual, tal Y cual. no entrar en esos asuntos políticos. Porque la educación tiene que ser una instancia técnica. Sí. Porque es central en el país. Bueno, todas estas cosas también son parte de los temas que toca mi libro, ¿no? Justamente, o sea, porque yo venía de una educación pública bestial, ¿no? Una experiencia atroz realmente, ¿no? Y por eso también es que, claro, me parece que el centro del problema en el Perú, uno de los centros es la educación, como para Vargas Llosa en Conversación en la Catedral fue la corrupción y la dictadura y el poder y la concentración de poder, yo diría que aquí es la educación, ¿no? Me parece que es un tema al que vamos a terminar siempre. En cada crisis, siempre el tema final es el tema de la educación. Ahora, te saco de la cosa literaria y la cosa educativa. ¿Cómo ves la cosa política? ¿No es política? O sea, empezaría por ahí, ¿no? No, o sea, yo es me verdad, pregunto es verdad, si no cuando lo es, tú es una preguntas guerra de a un mafias. cuando tú preguntas a un ¿Qué político... mafia va a ganar? Mira, yo estoy hablando justo en el Hey con algunos periodistas políticos, analistas políticos, y me decían como, no sé qué estoy haciendo, o sea, tengo que entrevistar a un delincuente. Entonces, cual. te lo tengo que presentar, tú dices, ahora, Jeremías Gamboa, autor de tal, tal, ¿no? Tú dices, señor acá, prontuariado por, acusado de... Sí. Entonces, ya no hay política, yo No hay, diría. no hay. Es más, me atrevo a decirte que ya no hay izquierdas, derechas tampoco, No, en un no sentido. lo hay. Es una guerra de sordos. Hay gente de derecha, o sea, en las redes, que piensa como izquierda y no se han enterado y atacan al otro. O sea, es la guerra del fin del mundo. Es la guerra del fin del mundo. No, ya, ¿no? comentaba hace un rato que ayer conocí a Ronald Atencio, que es uno de los precandidatos de la izquierda, que genera cierta curiosidad y podría capitalizar, digamos, el enojo del sur y pasar a una segunda vuelta, ¿no? Pero cuando le preguntaba sobre cuestiones sobre libertades individuales, yo no veía ninguna diferencia entre lo que planteaba él y López Aliaga. Claro. O sea, estamos yendo a un retroceso hacia la Edad Media, que tú dices, oye, ¿qué nos pasa? Sí, pues, se está partiendo el país o ya se partió. Están buscando gobernantes para medio país. O sea, la gente se plantea. Porque yo te escuché y decía, ¿dónde va a aparecer el candidato? Que pueda agarrar todo este clamor del Sí, sur y tal sí. y meterlo en la mesa de discusión. Sí. ¿Sabes? O sea, no decir la mitad de la mesa que ya está. No, la estamos quiere- hablando un poquito de qué escenarios podrían venirse. Ahora, yo me imagino que si gana un radical de izquierda, van a gritar fraude, van a inventarse cualquier cosa. Esto es el regreso del comunismo, esto es una dictadura. Y que intervengan los militares. Sí, pues, bueno, pues, eso digo que es complicado. Volvemos a repetir la historia y a patear la misma piedra y así nos la vamos a pasar que toda la vida, toda nuestra historia. Sí, no sé qué decirte porque... No, es que sí. yo tampoco sé qué. Tampoco te pido que me digas nada. Claro. Porque yo mismo, ¿no? O sea, digo, es que es un país súper complicado, con Pero una además, geografía complicada, con una diversidad de Y cultura. además los intereses son tan diversos que los propios espectros no se han podido poner de acuerdo en consensuar una visión. Entonces tienes la derecha, tiene no sé cuántos candidatos. Entonces se fragmentó. 4 o 5. Va a tener más. O sea, Sí, no, obvio. pero 4 o obvio. 5 fuertes, ya son Sí, 4. sí. Ya, eso ya te fragmentó hacia una segunda vuelta. Y viene en fin, es todo un tema. Pero también me preocupa que esos 4 o 5, que además lideran las encuestas, claro, si fuesen inteligentes, digamos, sumarían una sola candidatura y, digamos, y ya tendrían Eso, más claro. opción, pero como son brutos, digamos, o sea, déjalo ser, ¿no? Déjalo ser.
Pero sí es inquietante saber que, o ser consciente de que hay gente pensante, porque esos son los candidatos del empresariado, son los candidatos de los sectores que han pasado por los buenos colegios, por las buenas universidades, que han viajado, ¿no? Que tienen un mundo más rico, en teoría, pero a la hora de elegir, prefieren a esta gente casi digo de mierda, pero digamos que realmente no merecen la pena, que representan literalmente la caverna, son los candidatos de Altamira. O sea, ¿qué país queremos? Esa es una pregunta pues que también estos señores, claro que yo me niego a llamarlos políticos, porque muchos son mafiosos, buscan intereses particulares, no tienen una idea básica de qué país quisiéramos ser. Es que nos hemos fragmentado así como... Y polarizado mucho, ¿no? ¿Por qué no se pueden consensuar una candidatura o dos de derecha fuertes o de izquierda? Sí. Porque los intereses son demasiado pequeños de todos y son diferenciados. Ya veremos en el Congreso qué hacemos y dónde nos encontramos. Pero represento algunos pequeños intereses que me están poniendo ahí. Que no son tan pequeños. ¿Eh? Bueno, no, pequeños en el sentido... Totalmente, no Sí. son pequeños. Pequeños en el sentido de que no representan la agenda peruana. No. Quieren solamente... No, es que ahora es con Rocha. Ayer entrevistamos a Chela Villasís, que acaba de sacar un súper programa en YouTube, que es Territorio Tomado. Solamente se ha concentrado en Martín Vizcarra. Y al final mostró un mapa interactivo sobre todos los grupos políticos que llevan una cantidad impresionante de mineros Claro, ilegales. claro. Y estamos hablando de un aspecto, eso, de a eso voy. de una economía Así es, criminal. así es. Porque también aparecerán Así los es. de la tala, los de trata, Y los esos sí han crimen estado pensando a quiénes organizado. llevar al Congreso años. Esos sí están diciendo a quiénes ponemos No, al Senado. y además, no, lo que sale en el reportaje de Chela es que ya no es que pongo, oye, anda tú, yo te banco, pero representas mis intereses. No, ahora son ellos mismos, Claro. ya, dando la cara, ya les importa un carajo, les importa un pepino, ¿no? O sea, ya, yo voy. Pero mira, ante esta fragmentación, el otro día, conversando en una entrevista, me preguntaban por esta aparición en el Perú de novelas largas, extensas, ¿no? ¿Cómo se explica, no? En el año 92, 93, en el Perú se publicó La violencia del tiempo y País de Jauja. Novelas grandes, Sí. largas. En un momento pésimo el Perú. 91, 92, o sea, el país se iba... Y ahora aparecen la novela de Faberón, 700 páginas, la novela de Stuart Flores, 550, 600, la novela de... Ruiz Rosas, Teresa Ruiz Rosas, y bueno, y la mía, ¿no? La tuya 700, 600. Pero mira que es muy interesante porque el país está como... Un libro que da miedo. Sí, pero mira, se me ocurrió a mí pensar, ¿no será que la literatura, que es mi oficio, ¿no? Yo no soy un analista político, o sea, tú me preguntas si yo te puedo decir lo que... ¿No será que la literatura está tratando de generar un tejido total, completo, cuando el país se ha roto? O sea, ¿no será que la literatura, la novela, intenta abordar, unir fragmentos, diferencias? Porque en el caso de esta novela hay clase alta, clase media baja, hay clase baja rural, ¿no? Y sí, están desencontrados en muchas cosas, pero están unidos en el tejido de una novela, ¿no? Yo diría que, no es que falten, pero a lo mejor desde las disciplinas simbólicas, de verdad, desde el teatro, lo que hace Mariana, que intenta hacer un teatro rural. Mariana podría estar escribiendo y montando obras que ocurren solo en Miraflores y tal. Lo ha hecho extraordinariamente bien, ha hecho el Sistema Solar, Criadero, pero ella está intentando generar también un tejido teatral que hable de todos nosotros, que incluya a todos nosotros. Y eso es también lo que me pasa a mí, o sea, intento hacerlo, porque queremos un país transitable, ¿sabes?
pues nos estamos dividiendo, nos estamos insultando, nos estamos rompiendo. Nos rompen estos grupos, nos rompen estas mezquindades, esta gente que quiere copar puestos para que la educación siga igual, ¿no? Nosotros, yo, por ejemplo, Mariana, trabajamos con las palabras, no tenemos ninguna otra herramienta. No, pero, ¿no? pero me interesa opiniones como la tuya, la de Mariana, la gente que hace arte, ¿no? Literatura, teatro, ilustraciones, porque tienen una sensibilidad sobre el país y tienen opinión política, que me interesa más, me importa más que la de un puñetero congresista de Acuña, pues. O sea, ¿qué me va a decir un agente de Luna sobre el tema educativo cuando claramente favorecen universidades truchas? En una comparación contigo, vemos que te has tirado, ¿qué? 10 años, 11 años, más o menos, sí. en tremendo librito que supone mucha reflexión sobre el país a partir de vivencias personales y de las cosas que has visto y de las cosas que has leído. Dices algo, Obviamente es una opinión porque para mí mucho Claro. más relevante dices algo bien, que la de un político bien insignificante. importante, ¿no? Justamente en el GEIC, en homenaje a Vargas Llosa, Juan Gabriel Vázquez rescataba el epígrafe me parece que es de Conversación en la Catedral. ¿No? Es esta frase de que la literatura es la historia privada de las naciones, ¿no? Porque lo que hacemos los escritores no es historia, ni estrictamente ni antropología. Trabajamos el inconsciente. De alguna manera, el novelista se inserta en un... Entonces es bien interesante porque en mi novela mi personaje ha regresado a Estados Unidos y se le ha ocurrido hacer una rueda de charlas sobre la novela peruana extensa. Y hay una línea que yo descubro y que me parece que es importante porque en la novela, curiosamente, a diferencia de la política, a diferencia de la política y de la sociedad incluso, la novela está madurando, madura. En la novela... Y me atrevo a decir, por ejemplo, en mi trabajo, yo he trabajado apoyado en otras novelas peruanas. En las novelas peruanas sí hay cambio de gobierno, democracia, reglas, decencia, trabajo, estructura, porque todos los que se han metido en este trabajo no pueden engañar. O sea, entonces, claro, esto empieza con El mundo es ancho y ajeno, un retrato del Perú que pone el énfasis en el asunto de la tierra, todas las sangres, en el asunto también de la tierra, la raza, Conversación en la Catedral, dictadura, poder, la violencia del tiempo de Miguel Gutiérrez, cómo enfrentar la depredación, la mancha histórica, mete la raza también, País de Jauja, la posibilidad de un peruano en algún lugar, una carta de intención. Yo lo he dicho, yo he tratado de entrar al Perú de Vargas Llosa, de Gutiérrez, que es una M, durísimo, áspero, donde todos nos odiamos, lo que ocurre en Conversación en la Catedral, en La Ciudad de los Perros, sin perder de vista a Edgardo Rivera. ¿Hay un peruano? ¿Se puede? ¿Hay un principio? ¿Se puede imaginar a un peruano que se desenrede, que diga, yo soy urbano y soy andino porque mi familia es andina? Yo me pongo la cara del ayacuchano, pero no soy solo ayacuchano, me pasa a mí. Yo me llamo ayacuchano, pero también soy limeño. Soy sanluisino porque es mi barrio, pero yo en Miraflores también soy miraflorino. No, eres sanluisino, no, eres miraflorino, no. ¿Qué pasa si eres todo? ¿Qué pasa si le haces caso a Arguedas y dices... ¿Por qué no vivir todas las patrias como un monstruo feliz, como un demonio feliz, ¿no? Entonces, la novela es el lugar, Pedro, donde uno puede vivir todas las patrias, donde uno puede estar en todas las clases sociales. Y yo he encontrado, mientras trabajaba en el principio del mundo, mira, nada de esto ha salido porque me has metido a la política y ya se me está saliendo una... Dale. Yo cuando he trabajado me he dado cuenta de la enorme estructura que hay en la novela peruana. O sea, te digo Bryce, te digo Bailey, te digo Carmen, no paro, empiezo a soltar nombres y son escritores extraordinarios, Ribeiro, en fin. Y yo lo que he hecho es, mientras escribía, tributaba. Esto es Loaiza, esto es Tais, esto es Ribeiro, esto es... Porque a diferencia del país, eso también lo ha dicho Javier Cercas, lo dice Alonso Cueto, ¿no? Que cometió la locura de viajar al Perú desde Austin en el año 85-86, porque en las sociedades corrompidas, rotas, malolientes, putrefactas, los escritores encontramos un material para generar catedrales hechas de materiales sucios, porque la novela contemporánea es eso desde Joyce, es construir catedrales con materiales purulentos, ¿no?
Entonces yo te diría que más bien, No, porque y que te te- veo, y te veo que en la te- amargura, te veo en la amargura aparte porque estás trabajando con materiales difíciles, cómo entrevisto a este político. Mm. Pero yo vengo de un lugar bien particular, que es estar en mi habitación, con mis libros, años escribiendo una novela y relacionándome con grandes peruanos, con grandes autores peruanos, como Gutiérrez, como Rivera Martínez, que han escrito en condiciones durísimas. Gutiérrez escribió su obra maestra en los años 80, Pedro. O sea, le asesinan al hijastro en el frontón, le asesinan a la pareja en el 91, creo que es en la matanza de un penal, creo que proyecto 1, mientras él escribe su novela. Rivera Martínez está escribiendo País de Jauja y apagones y se compra un motorcito para que su máquina funcione y escribe. Entonces, si tú, te lo digo porque te quiero dar un mensaje no de esperanza, porque los escritores no podemos cambiar el Perú. Pero la literatura peruana debe ser el ambiente de Hey Festival que traigo. Sobre eso te iba a preguntar. sobre Sí, eso- pero ese- la literatura peruana sí está creciendo con fortaleza, ¿no? Esa es mi impresión. Y tenemos a los libros y nos tenemos que refugiar en ellos mientras generamos ciudadanía para tratar de transformar la política hasta donde podamos, ¿no? Quería cerrar con el Hey, que para mí, en lo personal, es el evento cultural más importante en el Perú, ¿no? Algunos dicen que son, no sé, la Feria Internacional de Lima. No, para mí es el Hey, y que está en el Perú gracias a Mario Vargas Llosa, que convenció a los organizadores de que si había un Hey Cartagena, impulsado por García Márquez, ¿por qué no Claro, hacer un claro. Hey en Arequipa, ¿no? Que es una ciudad preciosa. Preciosa, sí. Y es un placer estar ahí, participar en las conferencias, que no solamente son sobre literatura, sino abarca todo lo que puede abarcar. ¿Qué ha sido lo más importante en este último Hey? Que además ha sido un homenaje a Mario Vargas Llosa. Los homenajes, sin duda, a Sí. Vargas Llosa. Mira, yo te podría contar un par de anécdotas. Yo presentaba el libro de Héctor Abad Faciolince, que se llama Ahora y en la Hora, que es el libro de no ficción de su experiencia Sí. terrible en Ucrania, donde cae un misil y de pronto él se salva de morir por un hecho fortuito, como que no escuchaba bien por un oído y le dice, Le cambia la le silla. cambia la silla a a la la- escritora ucraniana Sí. que al final fallece Sí. porque tiene un... Sí. Bueno, yo estoy firmando firmas con Héctor. Yo que traigo el espíritu, te traigo flores, ¿no? Y de pronto estamos los dos firmando y se acerca una señora y le dice, señora Abad, le quiero agradecer. Mi hermana estuvo leyendo El olvido que seremos y de pronto su hermana Marta ha descubierto 3 lunares en su cuello que son un melanoma y entonces ella descubre, ella sabe que ella tiene los mismos lunares y se da cuenta que podría ser un cáncer. Y entonces ella va a verse y era un cáncer en un estadio menor que el de su hermana y ha salvado. Se lo puede llegar a mi Wow. hermana. Gracias, señora Abad, por su libro, ¿no? Wow. Y luego vino otro señor y dice, señora Abad, le dice, ¿no? Yo firmaba así, escuchaba también algunas cosas, ¿no? Mi colegio, a mí me vienen con historias de, mi colegio tenía No, un no, no, baño pero además público. en el contexto de que esta última novela de Héctor Abad, que no he leído, pero conozco la historia, porque Ujú. o sea, fue Exacto. muy, muy impactante en su momento. Sí, Él siente culpa sí, ¿no? por sobrevivir. por sobrevivir. Y por ser un viejo sobreviviente. Sí. ¿Por qué morí yo en lugar de ella, que Exacto. tenía 30 y tantos? La de su hija. ¿Por qué he muerto yo? ¿no? Sí. Total. Ahora, este señor le dice, señor Abad, leo el olvido que seremos, y yo estaba peleado con mi padre. Y ahora por usted vive en el Perú. Porque yo vivía en Bolivia, pero leí el libro, me conmovió mucho, llamé a mi papá, empezamos a conversar, me dijo oye, como que soy retractado a ciertas cosas, nos acercamos, nos vimos, recuperé a mi papá se enfermó y yo me quedé en el Perú. Gracias. Y claro, Héctor voltea y me dice, como te digo, yo recibo más bien comentarios de, yo estudié escuela pública, en los baños, quiero hablarte del baño de mi colegio, me dicen. Es maravilloso. El Hey, para un escritor, Sí. como es impresionante. Y de pronto él voltea y me dice, las cosas que nos pasan, ¿no, Jeremías? Por escribir libros, ¿no? Obviamente, a mí lo que me pasa en el Hey es que yo siento que vivo en el país de Jauja de Rivera Martínez. Porque la gente lee, la gente habla de libros, no habla de tweets, habla de libros. No hay esto de M, es como nos encontramos en el libro, es un espacio para encontrarse. Esa es otra forma de ver el tema de las novelas. Y que no Es un lugar solamente donde nos podemos encontrar. solamente son libros que desarrollan la cosa literaria, sino Ujú. digamos son libros de
también ciencia, Así es. inteligencia artificial, el tema de las guerras. El tema de las Gaza, guerras, el tema de Gaza. Se ha hablado, donde hubo un incidente que me contaron bien particular, fuerte, no sé, y es de todo un poco, ¿no? El tema Sí. del Papa, que habían 2 o 3 mesas donde estaban Pau y Elise Allen hablando sobre eso. Es como un lugar para contactar con quienes están pensando el mundo y el país con un trabajo que se aleja del ruido. Ese es el trabajo tuyo. Tú trabajas en el ruido y la furia, ¿no? O sea, tienes que trabajar con el ruido constante del día a día. El escritor tiene el privilegio, autoimpuesto, qué sé yo, tienes que ponerte en un claustro, ¿no? Es lo que decía Héctor Abad sobre Vargas Llosa. Decía, Bueno, era pero, un monje. digamos, Sí. cuando haces un libro de investigación, de alguna manera también Haces lo mismo, te tienes que metes hacer en lo mismo, sí. Y cuando sales de él, tienes una visión del mundo hermosa de compartir, ¿no? Toda tu experiencia, por ejemplo, los libros que has escrito tú sobre todo el sodalicio. No son libros hermosos, pero... Pero digamos, es una experiencia que enriquece el mundo. Que enriquece el mundo, sí, que alerta bueno, sobre cosas que no se deben hacer. Es un granito de arena en Mira, una historia complicada. Entre mil cosas de esos libros que has escrito tú, yo he descubierto mecanismos de dominación más allá del sodalicio. Es decir, siempre en las novelas, en los textos, en los casos, hay un fondo que es universal a todos. O sea, porque estas sectas, eso lo llevas a otra novela de Emma Klein. Sí, claro, Las chicas claro. y es lo mismo. Exacto. Es el culto a un líder, en fin, la personalidad, el culto a la personalidad. Lo mismo ocurre, creo yo, con esta novela y con otras, ¿no? O sea, situaciones de guerra en el caso de Héctor Abad o en el caso acá el tema racial y educación, las brechas, ocurren en todas las sociedades. Solo que en el Perú ocurren a la peruana. Pero eso permite que un español vea cómo ocurre al español y cómo ocurre a la colombiana, ¿no? Sí, y lo bueno es que la gente que va es gente que ha trabajado a fondo algo. Entonces habla con un sustento. Sí, claro. Y eso hace todo rico porque no hay... Y Sí, interactúa Exacto, exacto. con gente inteligente, pensante, que también ha tenido reflexiones sobre el mismo tema. Entonces, es Sí. muy rico. Mira, muy una vez me rico. acuerdo cuando yo entrevisté a Cucho Peñalosa por un reportaje que hizo sobre... Cucho Peñalosa era un especialista, tenía un programa de música. Ya, Pero es curioso porque yo hice una crónica larga cuando los Rolling Stones tocaron en Cuba. ya. Entonces lo entrevisté porque él era un fanático de los Rolling Stones y amigo de Keith Richards. Ah, ¿en Cucho serio? Peñalosa. Tenía un programa en Canal 7, Ya. el pata que hablaba así siempre sobre... Bueno, un experto en rock. Y entonces él me dice, me cuenta qué cosas vive él en el concierto en Lima, en los conciertos. Has visto a los Rolling Stones 50 veces en diferentes ciudades del mundo. Pero me dice, el día en que salimos del concierto de los Stones en Lima, y yo me fui al Café Haití, y me senté con mi pueblo, con mi lengua, y vi que toda la gente tenía sus pueblos de la lengua en diferentes lugares, sentí que estaba en mi país. Bueno, algo así es el hate para un escritor, o para un pensador. De pronto sientes que estás en un lugar en donde todo es pensamiento, Sí, argumentación, sí. buenas formas, Y ¿no? discusiones civilizadas. Exacto. O sea, me avisan que Pedro. tenemos comentarios Sí. del público. Tenemos un comentario de Alberto ver, Ibáñez. dale. Señor Gamboa, en su obra El principio del mundo, el personaje estudió fuera entonces, recibiendo una educación de calidad. De ser así, al volver a su país se siente que no quiere volver. ¿Le viene a la mente lo que su madre le decía del olor de su tierra? La última parte completamente, pero un amigo mío Tiene lectores, que es un muy buen, es un estupendo editor, me dijo: tu novela es la manifestación de que la educación occidental, la mejor, no es suficiente para un peruano. Es decir, bueno, el caso de Toledo, es un peruano rural, le dan una educación, Stanford, y no fue suficiente. Terminó como terminó, ¿verdad? Como un corrupto. Entonces, ¿qué educación necesita? Entonces, este pata me decía, este amigo mío me decía, necesitas la educación sentimental, ¿no? Entonces, mi personaje cuando está en la crisis, está en Nueva York, se da cuenta que el camino que sigue es Harvard, el PhD y tal, no puede con eso, es que retorna. Al principio retorna a su pesar, porque Estados Unidos tampoco es un país muy bacán, sobre todo ahora, pero ya se notaba en esa época, menos ahora. Y va a ocurrir el racismo allí. Si mi personaje se hubiera quedado en Estados Unidos, ahorita estaría con problemas, porque no podría decir ciertas cosas, en el campus le estarían cerrando fondos. Es un infierno Estados Unidos. Perú también es un infierno. Y él regresa al Perú entre medio de dos nadas, creyendo que todo lo que encontrar es monstruoso, pero encuentra luces en el camino, ¿no? Entonces al principio él no quiere regresar porque siente que hay un olor ahí que lo lastra,
pero se da cuenta que ese olor es suyo y es constitutivo, ¿no? Más comentarios. Valeria. Pedro, tenemos un superchat de Verónica Hurtado. Para mejorar la educación hay que sacar a los políticos delincuentes del Congreso. Eso iba a preguntar. Si Mariana Hurtado piensa en volver a poner en teatro la vida en otros planetas, tenemos que recurrir al arte y lectura para cambiar la mentalidad. Ese es el último comentario ya, Pedro, porque te recuerdo que con mucha pena tenemos que cerrar. Ya. Bueno, entonces voy a darte una primicia para cerrar. Lo dejo a Jeremías. Te doy una primicia para cerrar. 2 primicias te voy a dar. A ver. La vida en otros planetas va a tener funciones. ¿Cuándo? No lo sé. Ya. Pero 2025. Soy su pareja, pero no le llevo la 20. agenda de prensa. No le llevo la agenda. A veces se la llevo, ¿ah? A veces se la llevo. Pero 2025. 2026. 2026. Mariana tiene el Ya. sistema solar. Sí. El Sí, nuevo sí, sistema sí, solar. sí, sí, es sí, un sí. clásico Sí, ya de es un diciembre. clásico. La vi en otros planetas. Tiene varios tengo entendido. clásicos, Y o sea, otra yo cosa soy más. fan. Está trabajando en la adaptación de la primera parte de mi novela, que se llama Las Aulas Celestes. Mi novela está dividida en 2 tomos, Las Aulas Celestes, o 2 partes, y El Principio del Mundo. Mariana está trabajando con El Principio del Mundo, que va a montar en el 2026, el próximo año, Ujú. en la Alianza Francesa, en el mes de, creo que es octubre, no lo sé, pero ya aparecerá, y veremos qué país tenemos en ese momento. Pero es interesante porque es el primer trabajo. Yo me asomo a veces por su laptop y veo los nombres de mis personajes, Sabino, y no me atrevo a mirar. Ella tiene toda la libertad para hacer lo que quiera con mi novela, pero creo que ese va a ser un momento muy, muy significativo, porque finalmente Mariana va a montar una obra que nació en mi cabeza, pero que va a terminar en la suya. Qué bacán, ¿eh? Y eso es algo muy emocionante, bonito, por qué ejemplo, qué en bonito, el próximo año. qué bonito. Sí, va Te a ser muy, muy felicito, bonito. Sí. Jeremías. Sí. No, y además, una obra de Mariana del Taus es calidad es calidad garantizada total. y es un golpe Sí, al y te- plexo, mira, es una patada de Van Damme en el Y te plexo. puedo decir que, acá está. Si te puedo decir que Ahí está. ella, que es Veronice Centeno, Sí. está dentro de los que van a actuar en Ah, la maña. obra. Sí. Qué Veronice ella fue la gaviota en la obra de Tras ruge el lago que Mariana montó en la plaza el año, ya no me acuerdo, el año pasado me parece. Ella fue quien hizo de Nina, ¿no? Veronice Centeno Esa no la es vi. una actriz de ascendencia ayacuchana. Sus abuelos son ayacuchanos. Sus padres nacieron en Lima, pero es como si yo fuese, ¿no? Un papá de... Y ella es una actriz extraordinaria que va a estar también en Las Aulas Celestes, porque mis 2 personajes de colegio público se enamoran de la misma chica. Entonces, probablemente sea ella u otra actriz, Kira Quispe, hay otras que ya están ahí, pero va a ser muy interesante si es que Veroní hace papel de mi mamá o el papel de la madre del personaje. Veroní se parecía mucho a mi mamá. Va a ser muy electrizante verla ya interpretando Qué bacán, el papel. qué bacán. Sí, son cosas lindas de vivir con un artista, pues. Porque si te das cuenta, ya con esto termino. Vengo con espíritu de hey, ¿te das cuenta? Vengo romántico, como. Pero es bien interesante, mira. Es otra cosa más para compensar que he llegado tarde hoy día. Juan Gabriel Vázquez me pregunta por qué los diálogos. Y me doy cuenta que tanto en El Principio del Mundo como en Animales Luminosos, las novelas son dialogadas. Hay acción dramática, son escénicas. Y me doy cuenta que esas novelas ocurren en el tiempo que estoy con Mariana. Voy con Mariana 12 años. ¿no? Y Mariana está escribiendo cada vez más sobre ayacuchanos, colegio público, los otros. ¿Te das cuenta? Entonces, ha habido como, a eso me refería, ha habido como una interinfluencia Una sinergia. que va a tener su... Sí, claro. Espero que no nos peleemos por la obra, pero yo le he dicho, haz lo que tú quieras, pero es bien bonito eso de cómo nos hemos ido acercando con nuestras obras, ¿no? Que parecían tan distintas en un momento, pero que son tan... Jeremías, muchísimas gracias por A tu ti, presencia a ti, aquí gracias por- en el canal. De verdad que la he disfrutado mucho. Y nada, éxito con la novela y prometo que la voy a leer. Porque Ya. después de haber leído las críticas, visto las entrevistas y escucharte ahora, ya me provocó. Perfecto, muy bien, gracias a ti. Fue Jeremías Gamboa y nosotros regresamos el día de mañana. ¡Chao!